Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría y emoción inunda este espacio al verlos por aquí. Me siento verdaderamente feliz de compartir este rincón con cada uno de ustedes y espero, de corazón, que estén teniendo un día absolutamente fabuloso, lleno de momentos preciosos y experiencias enriquecedoras. Hoy, como ya lo anticiparon, vamos a sumergirnos juntos en un tema que resuena en lo más profundo de nuestro ser, un tema universal que nos toca a todos y cada uno de nosotros de alguna manera, el amor. Y no me refiero únicamente al amor romántico, aunque sin duda, lo tocaremos y exploraremos sus múltiples facetas. Hoy nos centraremos en el amor en su sentido más amplio y trascendente, ese amor que se manifiesta en diversas formas y que, para mí, es el regalo más valioso que nos impulsa, nos motiva, nos da alas y nos guía a lo largo de nuestra existencia. Me llena de inspiración y entusiasmo hablar de este tema, porque creo firmemente que el amor, en todas sus manifestaciones, es la fuerza motriz que nos impulsa a crecer, a superar los desafíos que la vida nos presenta, a trascender nuestras limitaciones y, en última instancia, a encontrar la verdadera felicidad y plenitud. Y por supuesto, este es un tema que me ha resonado especialmente, sobre todo tras reflexionar profundamente sobre la forma en que Demet Özdemir, una figura que admiro y respeto enormemente, vive su vida, la pasión que la impulsa y la manera en que el amor, en sus diferentes formas, parece ser el combustible que alimenta su día a día. ¿Están listos para embarcarnos juntos en esta exploración profunda y maravillosa del amor? Espero que sí. Prepárense para un viaje lleno de reflexión, emociones y, espero, muchas sonrisas y momentos de conexión. Antes de que nos adentremos en los detalles y profundicemos en cada una de las facetas del amor, quiero recordarles algo que considero crucial. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse al canal y formar parte de esta comunidad tan especial. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Así podrán ser los primeros en enterarse de los nuevos contenidos y seguir profundizando en temas que nos enriquecen y nos conectan. Y por supuesto, como siempre, agradezco infinitamente que compartan mi contenido con sus amigos, familiares y con todas aquellas personas que sientan que podrían encontrar valor y motivación en estas reflexiones. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a expandir el mensaje de amor y esperanza, y a crear un espacio donde todos nos sintamos bienvenidos, valorados y comprendidos. Su apoyo es fundamental. Así que, como les decía, hoy vamos a explorar cómo el amor, en todas sus formas, es el regalo más valioso que poseemos y cómo este regalo, esta fuerza invisible pero palpable, impulsa, guía y da forma a nuestra vida. Cuando pienso en el amor, mi mente se expande y abarca mucho más que el amor romántico, aunque, por supuesto, reconozco su importancia y el impacto significativo que tiene en la vida de muchas personas. En mi universo de amor, se entrelazan el amor familiar, ese abrazo incondicional que nos da seguridad y pertenencia, el amor por los amigos, la familia que elegimos, con quienes compartimos risas, lágrimas y aventuras, el amor propio, la base sólida sobre la que construimos nuestra autoestima y nuestra relación con el mundo, y el amor por la vida en general, la capacidad de apreciar la belleza que nos rodea, de encontrar alegría en las pequeñas cosas y de sentir gratitud por cada nuevo amanecer. Cada una de estas formas de amor, cada una de estas manifestaciones, tiene un impacto profundo y significativo en nuestra existencia, en cómo experimentamos el mundo, en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo construimos nuestro futuro. Permítanme empezar por explorar el amor romántico, esa chispa inicial, esa conexión profunda que muchos anhelan y experimentan en algún momento de sus vidas. Para muchas personas, encontrar una pareja y experimentar el amor romántico es un hito significativo, un punto de inflexión en su camino. Es una conexión que va más allá de lo físico, una conexión emocional y espiritual que nos impulsa a compartir la vida con otra persona. Es un compañero o una compañera con quien compartir momentos especiales, sueños, anhelos y, por supuesto, también los desafíos y las dificultades que inevitablemente surgen en cualquier relación. El amor romántico, en su esencia más pura, nos impulsa a ser mejores personas, a esforzarnos por la otra persona, a crecer juntos, a apoyarnos mutuamente en el cumplimiento de nuestros sueños. Nos da un sentido de pertenencia, nos hace sentir completos y nos aporta una inmensa alegría, felicidad y una sensación de plenitud que, a menudo, es difícil de describir con palabras. En el amor romántico nos sentimos inspirados, motivados y acompañados en cada paso del camino. Sin embargo, como todos sabemos, el amor romántico no siempre es un camino de rosas. En ocasiones se presenta con obstáculos, con momentos de dificultad, de desilusión y, lamentablemente, a veces incluso con rupturas y finales dolorosos.
Pero incluso en esos momentos de adversidad, el amor romántico nos enseña lecciones valiosas y profundas sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades, sobre lo que buscamos en una relación y sobre cómo queremos relacionarnos con los demás. Nos obliga a reflexionar, a crecer, a aprender y a evolucionar. Y sobre todo nos impulsa a seguir buscando, a seguir creyendo en el amor, a no perder la esperanza, incluso cuando el corazón está herido y el camino parece oscuro. El amor romántico con sus alegrías y sus tristezas, es una escuela de vida que nos enseña a amar, a perdonar y a valorar cada momento. Pasemos ahora al amor familiar, ese vínculo incondicional que para muchos es el cimiento sólido sobre el que se construye su existencia. La familia en sus múltiples formas es el refugio, el lugar donde encontramos apoyo incondicional, amor sin condiciones y un profundo sentido de pertenencia. El amor familiar es ese abrazo cálido y protector de una madre, la guía sabia y firme de un padre, el cariño juguetón de los hermanos, el apoyo incondicional de los abuelos y el amor incondicional de cada miembro de la familia. El amor familiar es el que nos da seguridad, nos enseña los valores fundamentales que nos guiarán a lo largo de la vida y nos acompaña en cada etapa, en cada logro y en cada desafío. Es el amor que nos brinda la confianza necesaria para explorar el mundo, para enfrentar las adversidades y para saber que, pase lo que pase, siempre tendremos un lugar seguro donde refugiarnos. El amor familiar nos impulsa a ser personas mejores, a cuidar de los demás, a ser solidarios, a construir relaciones sólidas y significativas basadas en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Es la base sobre la cual construimos nuestra identidad, nuestros valores y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Es el primer amor que experimentamos y, en muchos casos, el amor que nos define y nos acompaña durante toda la vida. Pero no nos olvidemos del amor por los amigos, esa familia que elegimos, esos compañeros de viaje que caminan a nuestro lado y que enriquecen nuestra vida de manera invaluable. Los amigos son las personas con las que compartimos risas, lágrimas, secretos, alegrías, tristezas y, por supuesto, un sinfín de aventuras. Son aquellos que nos apoyan en los momentos difíciles, que nos tienden una mano cuando tropezamos, que celebran nuestros éxitos como si fueran propios y que nos ayudan a crecer, a aprender y a evolucionar como personas. El amor por los amigos nos impulsa a ser más empáticos, a aprender a escuchar con atención, a comprender diferentes perspectivas, a valorar la diversidad, a ser tolerantes y a construir relaciones basadas en la confianza, el respeto mutuo, la lealtad y el apoyo incondicional. Nos enseñan la importancia de la amistad, de la reciprocidad y de construir un círculo social que nos nutra, nos inspire y nos motive a ser la mejor versión de nosotros mismos. Los amigos son el tesoro más valioso, son el refugio, el hombro donde apoyarnos y el impulso para seguir adelante. Y ahora adentrémonos en un tipo de amor que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para nuestra felicidad y bienestar, el amor propio. El amor propio es la base, el cimiento, la raíz de todas las demás formas de amor. Es la aceptación incondicional de nosotros mismos con nuestras imperfecciones, nuestras debilidades y nuestras virtudes. Es la capacidad de cuidarnos, de priorizar nuestras necesidades, de escucharnos, de respetarnos y de perdonarnos por nuestros errores. Es la capacidad de reconocernos como seres únicos y valiosos, merecedores de amor y felicidad. El amor propio nos impulsa a crecer, a perseguir nuestros sueños, a luchar por nuestras metas y a vivir una vida auténtica y plena. Nos da la fuerza para superar los desafíos, para enfrentar la adversidad con resiliencia y para tomar decisiones que nos beneficien y nos permitan avanzar hacia la realización personal. Nos da la confianza para creer en nosotros mismos, para defender nuestras ideas y para ser fieles a nuestros valores. El amor propio es el combustible que nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de amar a los demás de manera más plena, genuina y desinteresada. Nos convertimos en seres más compasivos, más comprensivos y más capaces de construir relaciones saludables y satisfactorias. Finalmente quiero hablar del amor por la vida en general, esa capacidad de apreciar las pequeñas cosas, de disfrutar de cada día, de encontrar belleza en el mundo que nos rodea, incluso en los momentos más oscuros. Es la gratitud por la salud, por la familia, por los amigos, por las oportunidades que se nos presentan, por el simple hecho de respirar y estar vivos. El amor por él. A vida es la capacidad de maravillarnos ante la naturaleza, ante un atardecer, ante una sonrisa, ante un gesto de bondad. El amor por la vida nos impulsa a vivir plenamente, a experimentar nuevas cosas, a aprender y a crecer constantemente.
Nos da la energía, la vitalidad y la motivación para enfrentar los desafíos, para superar obstáculos y para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nos da la capacidad de ver el vaso medio lleno, de encontrar la esperanza en medio de la adversidad y de valorar cada momento como un regalo precioso. El amor por la vida es la fuente de nuestra felicidad, de nuestra alegría y de nuestra capacidad de disfrutar cada instante. Entonces, ¿cómo impulsa el amor nuestra vida? El amor nos da propósito y significado, nos da una razón para levantarnos cada día y luchar por nuestros sueños. Nos da la fuerza, la valentía y la resiliencia para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. Nos conecta con los demás, nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos, nos da un sentido de pertenencia y nos permite construir relaciones significativas y duraderas. El amor nos inspira a ser mejores personas, a cuidar de los demás, a ser compasivos, solidarios y a construir un mundo más amable, más justo y más compasivo. El amor nos da alegría, felicidad, satisfacción y una sensación de plenitud que, como ya mencioné, es difícil de describir con palabras. Es el motor que impulsa nuestro corazón, que enciende nuestra llama interior y que nos da la energía para seguir adelante. Para mí el amor es el motor de la vida, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a crecer, a evolucionar, a aprender y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y creo firmemente que la forma en que Demet Özdemir, una figura que admiro y respeto enormemente, vive su vida, es un reflejo de esta fuerza transformadora. Su energía, su pasión, su compromiso con lo que hace, su capacidad para conectar con la gente, su empatía y su generosidad son evidencia palpable del impacto positivo del amor en su vida y en la vida de quienes la rodean. No importa qué desafíos enfrentemos, qué obstáculos se presenten en nuestro camino, el amor siempre estará ahí para guiarnos, para apoyarnos, para darnos la fuerza y la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Es el faro que ilumina nuestro camino y nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con confianza y determinación. Así que, para concluir, hemos explorado las diferentes facetas del amor, el amor romántico, el amor familiar, el amor de amistad, el amor propio y el amor por la vida en general. Hemos visto cómo cada una de estas formas de amor nos impulsa a crecer, a superar obstáculos, a encontrar la felicidad y a vivir una vida más plena y significativa. Hemos hablado de cómo el amor nos da propósito y significado, nos conecta con los demás, nos inspira a ser mejores personas y nos permite construir un mundo más amable y compasivo. Quiero agradecerles una vez más a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje de reflexión profunda sobre el amor. Espero que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho reflexionar, les haya recordado la importancia de cultivar el amor en todas sus formas y, sobre todo, les haya dado la fuerza y la motivación para abrazar el amor como el regalo más valioso de la vida. Gracias por ver. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cómo el amor impulsa sus vidas? ¿Cuáles son sus experiencias, sus reflexiones y sus historias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus anhelos y sus esperanzas. Me encanta leer lo que tienen que decir, aprender de ustedes y construir juntos esta comunidad de amor y apoyo. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor, de alegría, de paz y de muchísimas bendiciones. Hasta la próxima.